presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido y muchas veces de que México va a dejar de exportar petróleo, que para no contribuir más a la contaminación ambiental, para no contaminar, para dejarle el petróleo que esté en el subsuelo a las próximas generaciones. Pero ¿realmente México va a dejar de exportar como lo pretende el presidente o no lo va a poder hacer? Contéstame esta pregunta, Ramsés. No, no se va a poder dejar de exportar porque en los datos del presupuesto presentado por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus proyecciones que tuvieron hasta el año 2027 se contempla una plataforma de exportación de alrededor de 900,000 barriles. ¿Esto qué significa? Estás que no hablando de vamos a... 900,000 barriles diarios. Diarios. Porque no todo el mundo vive en el mundo de la energía como tú. Bueno, son 900,000 barriles diarios y esto significa que en las siguientes administraciones y en las siguientes cámaras que se vayan a formar en el Poder Legislativo van a seguir utilizando la misma variable que se utiliza cada 14 de noviembre a las últimas horas para poder incrementar los ingresos del país moviendo el precio del barril o la plataforma de exportación. A ver, pero la pregunta es, ¿por qué el presidente dice una cosa y estamos viendo otra? Bueno, porque posiblemente no haya una concordancia entre lo que presenta Hacienda junto con los datos que tiene el presidente de la República o la nota informativa que le den del presupuesto en el resumen. ¿O tiene otros datos el presidente, el secretario de Hacienda no los tiene? Bueno, ahí hay que hacernos la pregunta porque cuando revisan los datos de Pemex... A ver, Hugo, por favor déjanos saber qué es lo que está ocurriendo, Hugo. Okay. No, es que no, si tú sabes lo que está pensando el presidente, quiero saber por qué el presidente dice que no vamos a exportar. ¿Quieres satanizar mi comentario pasado? Eso es todo. Soy incapaz y todo. ¿Quieres satanizar mi comentario pasado? Eso es todo. Perdón, tú eres el que dijiste lo que el presidente estaba pensando, no yo. A ver, pero entonces, esto es una contradicción muy terrible, porque mucha gente le cree al presidente a pie juntillas. Dice, mira qué bueno, el presidente ya no va a exportar petróleo para que nuestros nietos, bisnietos, tataranietos sigan disfrutando de un producto que tal vez ellos ya ni se va a usar, pero eso ya es otra cosa. ¿Y por qué no quiere contaminar más al planeta? No es cierto. No, y en la proyección que presentó Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la producción máxima que se espera con privados y con Pemex es alrededor en el 2027 de 2.5 millones de barriles diarios, no los 2 millones de barriles que comenta el presidente. ¿Esto qué significa, Eduardo? Que todavía vamos a tener que invertir en extraer hidrocarburos, porque si sale Dos Bocas, y eso suponiendo que las refinerías lleguen a la eficiencia del 80%, solo podríamos estar mandando crudo hacia Estados Unidos, que es lo que tenemos. Y una de las preguntas que hay que hacernos, cuando tú revisas la balanza comercial de nuestro país en el sector de hidrocarburos, imagínate sacar la exportación de crudo que tenemos hoy en día, nos volveríamos en un país con un súper déficit, porque la exportación hace el balance de los ingresos que se tienen con respecto a lo que estamos nosotros importando de otros productos de los hidrocarburos. Entonces, desde el punto de vista económico, dejar de exportar los hidrocarburos, sobre todo el crudo, es muy complicado. Y nada más para dejar este dato. Porque hay que pagar con esas exportaciones las importaciones de gasolinas y de gas. Y de gas LP y todo lo demás. Y nada más para redondear sobre esto, el gas licuado del petróleo, ¿te acuerdas de la directriz que empezó en este mes? A la fecha de hoy ya se incrementó un 5.42%. ¿Qué significa esto? Que el mercado antes de esta directriz tenía la razón. Eso es lo primero que hay que ver. Segundo, ahorita todos los que tengan oportunidad... O sea, que una cosa es querer obligar al mercado y otra cosa es que el mercado te haga caso. Exacto. Y la otra que tenemos que tener cuidado a partir de octubre, y eso por favor a todo el público, es, se acaba la tarifa de verano, el precio del gas natural el día lunes ha subido a más de $5, y por lo tanto, a partir de octubre posiblemente aumente el precio de la electricidad, y va a depender mucho del subsidio que pueda dar el gobierno para poder mantener la inflación y que no nos pegue tanto el incremento del combustible como el incremento del costo de la electricidad. Bueno, aquí hay una buena noticia. En Estados Unidos la inflación subió menos de lo que se esperaba
y los analistas allá están pensando que tal vez se está alejando el espectro de la inflación, sin olvidar que gran parte de la inflación en México la estamos importando de Estados Unidos. Ahora una pregunta, porque yo sé que Hugo es mal pensado. Nos dice Ramsés que las proyecciones son hasta el 2027, o sea, 3 años después de que concluya este sexenio. ¿Cómo interpretar esto, Hugo? Bueno, yo creo que al final del día puede cambiar de opinión cuando él quiera, pero por ejemplo en el presupuesto, y esto lo publicó pero aquí no va, Ramsés. o sea, que no va a ocurrir lo de que se quería hacer Mira, en la por Suprema ejemplo, Corte. Ramsés publicó que nada más en Pemex Exploración y Producción, en el presupuesto del 2022 había aumentado Pemex el 35%. ¿Sí o no, Ramsés? Más o menos es el dato, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que al final del día posiblemente tengan una estrategia simple y sencillamente de decir una cosa, pero van a hacer otra, porque si aumentan el 35% nada más en producción, en exploración y producción, pues quiere decir que sí se va a incrementar la exportación de petróleo. Digo, no lo puedo ver de otra forma. Y estamos hablando de aguas someras y también estamos hablando en cuatro puntos de aguas someras y como 20 puntos de tierra, ¿no? 70 de tierra y 44 de aguas someras. Vaya, hacia lo que están haciendo va en un sentido diferente a lo que están hablando. No, a mí no me preocupó esto de los 3 años más del sexenio, Hugo, pero en fin. Álvaro. Mira, al final del día, los Emiratos Árabes Unidos, desde que tengo memoria, desde 2016 hablaban del Plan Visión 2020-2021, seguramente se acordarán, sobre disminuir su dependencia a exportaciones del petróleo. Y si ellos no lo han logrado, inclusive se considera, hay varios artículos que seguramente a Ramsés ha leído, donde se considera a México junto con Indonesia, inclusive hasta Malasia, como los líderes en diversificación de exportaciones no derivadas del petróleo. Éramos considerados un ejemplo mundial hace 5 o 6 años. Muchos países, inclusive Venezuela, Ecuador, no lograron disminuir su dependencia de la exportación de petróleo. Entonces, yo creo que estas acciones pueden ser bien intencionadas de parte del presidente, pero son acciones que toman mucho tiempo implementar y que lentamente tienes que transformar la economía, tienes que generar mucho más empleo del sector privado y fortalecer de algún modo tu mercado interno para que esto sea una realidad. Y francamente yo veo muy difícil que esto se logre, especialmente después de un año como el 2020, ¿no? Y mira que doy por dado un efecto de euforia como sucedió en los 20s con la última pandemia, y doy por dado que haya un incremento eufórico económico. No veo que México pueda romper esta dependencia de manera rápida. Liliana. Como dice Álvaro, me parece muy importante que si realmente se quiere romper esa dependencia, pues tenemos que empezar a escuchar a los expertos. La verdad es que, Ramsés, aquí tú eres el que sabe más, pero sinceramente yo creo que las personas que están asesorando al presidente no son las indicadas para los objetivos que él tiene, por lo menos en los próximos 3 años que ya está concluyendo su gobierno, ¿no? Entonces, son objetivos bastante ambiciosos, no está siguiendo los consejos de los expertos, está siguiendo los consejos de allegados de él que no son expertos, y ya estamos viendo que, por ejemplo, en términos de su refinería, le está costando mucho más de lo que él pensaba, no estamos seguros que dé los resultados que quiere. Ya hemos comentado cómo también el director de Pemex no tiene la expertise que se requiere. Entonces, me parece muy difícil tener objetivos tan ambiciosos y a la vez rodearte de personas que no son expertas y que te están aconsejando cuestiones que no te van a llevar en la dirección que tú quieres. A ver, Liliana, aquí hay pura política. El presidente dijo que la reforma energética no había funcionado cuando apenas llevaba 3 años, 4 de aplicarse, y el presidente bien sabe que una inversión en el sector energético puede tardar 7, 8, 10 años, 12 años, no 4 años. Hay licitaciones que se toman ese tiempo. Aquí es pura política, ¿o no, Ramsés? Y bien lo comento, por ejemplo, lo que comentó el presidente de la República son los contratos de exploración y extracción, y muchos de estos contratos, la mayoría,
están en exploración y para que lleguen a su maduración pueden pasar desde 4 hasta 8 años para su fase de desarrollo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hoy en día es, y todo se limita a lo que comentamos, Eduardo, es, ¿habrá el dinero suficiente de la inversión pública o vas a limitar que la privada ya no venga? Entonces, una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta hoy, en el próximo 2022, son lo siguiente es, ¿tendrá Pemex y la Comisión Federal de Electricidad el suficiente dinero? A ver, mejor contesta tú la pregunta. ¿Va a tener lana o no va a tener lana Pemex y la Comisión? No, porque acuérdate que los costos, insumos, la materia prima, la inflación y todo esto incrementó toda la materia prima y los insumos. O sea, si no va a tener el dinero, ¿cómo va a poder lograr sus metas? Ese es el cuestionamiento que me tengo, más la deuda que yo te estoy preguntando a ti, ¿las va a poder lograr o no? No. No le aumentan el presupuesto, como se lo van a aumentar en el 2022. Entonces va a ser un sacrificio de todas las demás áreas del país. Pues claro, así es. No. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.